Hola, ¿qué tal, querida familia de Christ Central México? Qué privilegio y qué gusto es poder servirles el día de hoy con la enseñanza. Yo me llamo Sergio López, mejor conocido como Ches, y junto con Jorge, mi hermano, lideramos una iglesia aquí en Guadalajara que se llama Central Gracia, y también, pues obviamente es un honor poder representar a Central Gracia para enseñarles el día de hoy a toda nuestra familia en Christ Central. Reciban un fuerte saludo de parte de mi esposa y de mi hijo Matías y mío. Ustedes saben que tenemos grandes amigos en la familia, les amamos mucho y también les extrañamos. Entonces les mandamos un abrazo ahí donde ustedes estén. Y pues bueno, creo que es momento de ir a la escritura, de poder responder una vez más. Hoy no va a ser la excepción. Nos sumamos a estos ya 3 domingos, este sería el 4º episodio en el que vamos a responder la pregunta: ¿tiene vida y futuro la iglesia? Y desde ahorita te digo que sí tiene vida y futuro la iglesia. Entonces, antes de responder el por qué creo que sí, con base a la escritura del día de hoy, precisamente quiero invitarte a que abras tus Biblias, o que abras tu Biblia, mejor dicho, en Efesios 5. Vamos a ir a Efesios 5. Y si me permiten, me gustaría leerles a partir del versículo 25, ¿ok? Y dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo, a la iglesia, dice el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Muy bien, vamos a ponernos un poquito, vamos a alegorizar un poquito, ¿no? ¿Quién probablemente, si no estás casado o casada, si estás soltera o soltero, y aún los que estamos casados y casadas, quiero que te remontes al tiempo cuando eras soltero o soltera, y quién no tenía más o menos una definición de lo que podía ser un esposo o una esposa perfecta, ¿no? Yo creo que a lo mejor tú, soltera, te imaginabas que te ibas a casar o querías casarte con un cuate estilo el actor de Thor, más o menos, grandote, güero, fornido, más o menos, digo, similar, y a lo mejor tú, hombre, te estabas esperando también una mujer que dijeras, bueno, estas son las características físicas y además que me apapache, me ame mucho, se someta a todo lo que digo. Y la mujer a lo mejor decías, y yo quiero un hombre que diga que sí a todo lo que le digo, que me ama, que sea súper sacrificial, que lave los trastes en la noche, no lo sé. A lo mejor tenías un montón de características que estabas esperando, pero la realidad es que como seres humanos totalmente dispuestos para fallar y constantemente fallando, es súper difícil que podamos cumplir con esas características del esposo o la esposa perfecta, ¿no? Y lo que hoy te quiero decir es que si te dijera que como iglesia, como un conjunto de creyentes, como la comunidad que somos, efectivamente sí tenemos un esposo que cumple con todas las características que necesitamos. ¿Qué si te dijera que esto es posible en Cristo, no? Y digo, es chistoso un poco porque estos versículos que acabamos de leer, solo para arrojar un poco de contexto a la carta de los Efesios, usualmente tú lo sabes que se utilizan constantemente en bodas, ¿no? Muchas veces has estado probablemente en una boda y el predicador que está casando a esta pareja está enseñando acerca de estos versículos. De hecho, yo creo que estos versículos se utilizan constantemente en 2 ocasiones. Número 1, como ya lo dije, en una boda. Y número 2, probablemente en los reclamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que probablemente tú has citado este versículo para decirle a tu esposa, hey, dice la Biblia que te sometas a mí como la iglesia se somete a Cristo. Y probablemente tú le has dicho a tu esposo, hey, ámame como dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia. Y a lo mejor has escuchado estos versículos o en una boda o reclamándolos, no lo sé. Sin embargo,
es muy interesante que encontramos esta porción de la Escritura en medio de 2 capítulos en donde Pablo está exhortando al creyente a comportarse de acuerdo a la fe, de acuerdo a su fe. Estamos ahí un poquito arriba en Efesios 5 escuchando de una exhortación a comportarnos como hijos de luz, después como hijos terrenales con nuestros padres y los padres con sus hijos. Entonces Pablo está siendo muy enfático con los deberes conyugales en este momento. Pero algo que me parece muy interesante es que escuchamos la predicación de estos versículos, pero pocas veces escuchamos o pocas veces hacemos énfasis en lo que dice el versículo 32. Pablo diciendo, esto es un misterio, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. En otras palabras, Pablo sí estaba tratando de exhortar al esposo y a la esposa con deberes conyugales, pero principalmente pintando una escena, una imagen, los planos para poder construir el matrimonio, para poder ver cómo el matrimonio puede ser funcional. ¿Cómo? De acuerdo a la imagen de Cristo amando a su iglesia. Entonces, yo te quiero decir, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Sí. Y vamos a utilizar esta analogía y esta imagen del matrimonio y el ejemplo de Cristo amando a la iglesia para contestar esta pregunta. ¿Tiene vida y futuro la iglesia? Sí, porque Cristo nos ama de una manera sacrificial, incondicional y eterna. Y con esto quiero que empecemos con los puntos del día de hoy. Yo tengo 3 puntos para ustedes y me encantaría que fuéramos juntos a través de cada uno de ellos, estudiando y profundizando en por qué sí creemos que la iglesia tiene vida y futuro a través de esta imagen de Cristo amando a la iglesia. Punto número 1 es, Cristo nos ama sacrificialmente. ¿Sí? ¿Qué es esto? El amor de Cristo fue procesado, entregado, materializado a través de un sacrificio. Fíjense lo que dice el versículo 25 de Efesios 5. Esposos, amen a su iglesia como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y se entregó por ella. No nada más amó a la iglesia, sino que se entregó por ella. Esta entrega hizo que el sacrificio o que el amor que Cristo ha dado a su iglesia no sea gratis y tampoco sea barato, sino que haya sido a través de un verdadero sacrificio. Te voy a leer lo que es la definición de sacrificio, una definición que encontré de la palabra sacrificio. Dice, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Maravillosa esta definición porque nos habla perfectamente del sublime amor del Señor que tuvo por nosotros al entregarse y hacer un sacrificio para amar a la iglesia. Una entrega absoluta, ¿no? Cristo despojándose de él mismo, Cristo siendo hombre, viviendo una vida perfecta porque desde ahí estaba haciendo un sacrificio, una vida sin falla para ser asesinado, brutalmente asesinado, para amarnos a nosotros como iglesia. Una de las cosas que usualmente digo cuando hablamos del amor sacrificial es que para un ser humano es muy difícil entender el amor sacrificial, porque si a algo estamos acostumbrados es probablemente a no amar sacrificialmente. Es una realidad, ¿no? Cuando alguien es difícil de amar, lo más fácil es no amarle. Entonces yo considero que es muchísimo más frecuente cuando no amamos sacrificialmente que cuando amamos sacrificialmente. Porque el amor sacrificial, una de sus primeras características es que es un amor no correspondido. Entonces los seres humanos a veces no conectamos con esta idea o no valoramos quizá el amor sacrificial de Cristo porque nosotros mismos no estamos acostumbrados a amar cuando no somos correspondidos, o no amar con acciones, o no amar sacrificialmente a alguien. Sin embargo, déjame recordarte lo que Cristo le dijo a sus discípulos y lo puedes encontrar en Mateo 20, versículo 17, dice así: Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten
y lo crucifiquen. Es increíble que Cristo mismo estaba hablando de lo que venía a acontecer para él. Tú imagínate que él sabía perfectamente lo que seguía y no iba a ser un tema de 3 minutos, sino que iba a durar un buen tiempo él siendo azotado, siendo burlado por personas y al mismo tiempo asesinado, torturado. Imagínate el sacrificio que él hizo. Imagínate lo que costó que tú y yo hoy pudiéramos decirnos hijos e hijas de Dios. Hermanos, punto número 1, Cristo nos ama sacrificialmente. ¿Tiene vida la iglesia? Claro que sí, porque la iglesia no tiene vida nada más porque decide estar viva. La iglesia no decide nada más tener vida porque sí. La vida que la iglesia tiene es la vida que hemos recibido gracias a ese sacrificio de Cristo. Y un sacrificio que, como ya dije antes, no fue gratis, no fue barato, sino que costó, y costó verdaderamente. Por eso la vida que la iglesia tiene, por supuesto que decimos que sí, porque es una vida comprada y ganada por el autor de nuestra fe y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿tiene futuro la iglesia? Claro, porque cuando Cristo se entregó, no se entregó para que su sacrificio tuviera una fecha de caducidad o que expirara en algún momento, sino que nos dio un futuro como iglesia segura en este amor sacrificial, en esta unión ahora con el Padre para siempre. Así que yo te quiero animar a que nos demos cuenta como iglesias de esta familia y el cuerpo de Cristo, que si tenemos vida y futuro, número 1 es porque cual esposo amando a su esposa, cual novio amando a su novia, Cristo nos ha amado a nosotros de manera sacrificial para que hoy pudiéramos ser la iglesia. Entonces, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Sí. Número 1, ¿por qué? Porque Cristo nos amó de manera sacrificial. El segundo punto que tengo para ustedes es, otra vez, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama de manera incondicional. Cristo nos ama incondicionalmente. Déjame leerte lo que continúa en Efesios 5, después del versículo 25. Dice así: Él la purificó, hablando de la iglesia, Cristo, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. El amor incondicional que recibimos de parte de Cristo es un amor, si ya hablamos, sacrificial, incondicional, porque es paciente, porque no escatima, porque nos lleva en una preparación todo el tiempo para estar con Él, proveyendo absolutamente todo lo que necesitamos, como bien lo dice aquí la Escritura. Nos ha purificado. Yo pienso que eso se requiere paciencia. Esto habla de un amor incondicional. También al mismo tiempo provee todo lo que necesitamos como iglesia. Cristo nos ama de manera incondicional. Y déjame alegorizar un poquito. Yo tengo ahí una formulita muy sencilla cuando hablo con esposos o lo que sea acerca de lo que puede ser un amor incondicional de parte de un esposo. Y esto es una fórmula que se llama las 3 P's. P's como de papá, ¿no? ¿Cuáles son estas 3 P's? Número 1, presencia. Número 2, protección. Y número 3, provisión. ¿Sí? Obviamente, vamos a hablar un poquito rápido acerca de esto, pero que sepamos que como seres humanos y como esposos no cumplimos siempre al 100% esto, pero estamos en un proceso y estas son unas buenas guías para poder, yo creo que amar incondicionalmente a nuestra esposa. Sin embargo, lo voy a mencionar el día de hoy porque estoy convencido que Cristo nos ofrece estos 3 puntos súper de manera excelsa, en el cual Él implementa con su amor, con su gracia, las 3 cosas para la vida de la iglesia. Entonces, estas 3 fórmulas esta fórmula de las 3 P's, ¿qué es? Número 1, presencia. Un esposo está presente. Un esposo puede amar a su esposa cuando está presente, puede guiarla, puede enseñarla,
puede proveer tiempos de calidad cuando está presente. Y si Él está presente, entonces las cosas suceden de una mejor manera en casa, ¿no? Y déjame decirte algo, Cristo está presente con su iglesia. Cristo está entre nosotros. Si tú estás el día de hoy ahí haciendo iglesia en tu sillón, viendo esta predicación, si tú alabaste con nuestros amigos hace ratito en el tiempo de alabanza, si tú te metiste en una reunión de Zoom durante el tiempo, entre semana, para orar con la iglesia, con algunos de ellos, si tú le hablaste a alguien, estudiaste la escritura con alguien, si tú le diste palabras de ánimo, si hablaste palabras de vida a alguien, Cristo estaba ahí. Cristo estaba ahí. Entonces, Jesús nunca quita su presencia de la iglesia. Él está con nosotros. Como iglesia, como una iglesia que predique a Cristo, una iglesia que honre a Dios, Cristo está ahí. Y esto es maravilloso porque esto es solamente por la misericordia de Dios que podemos tener su presencia el día de hoy. Punto número 2 de las 3 P's, hablando del amor incondicional de Cristo para la iglesia, es la protección, ¿no? El primer trabajo de un esposo es proteger a la esposa. Su primer trabajo es poner él, su cuerpo ahí enfrente cuando puede venir un peligro y tú te pones enfrente como el primer frente de batalla para proteger a tu esposa, a tu familia. Cuando hay vulnerabilidad, ¿sí? Cuando hay enfermedad, cuando hay un peligro eminente que se acerca, ahí es cuando como esposos nosotros podemos ponernos al frente. Repito, como lo dije hace ratito, esto no siempre lo hacemos a la perfección, pero lo que sí te digo es que Cristo sí nos protege. ¿Qué mejor manera de Cristo demostrando su protección para la iglesia que yendo a la cruz y evitándonos una eternidad alejados del Padre? Cristo nos protege y Él protege su iglesia. La protege en medio de divisiones, la protege en medio de carencias de recursos, la protege en medio de enfermedades. Cristo está ahí. Entonces que te sepas que Cristo nos protege. Otra cosa es, por ejemplo, la provisión. Me encanta lo que dice el versículo, más o menos la mitad del 28 hacia adelante. Dice: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29. Pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Somos una iglesia cuidada. Los creyentes que amamos al Señor, los que somos parte de la iglesia, somos una iglesia y recibimos provisión del Señor. ¿Cómo provee Cristo a la iglesia? Yo estoy seguro que esto sirve, ¿no? La alimenta y la cuida. Tenemos la palabra, Cristo mismo es la palabra. Y Él se revela a nosotros a través de esto. Podemos conocerle ahí, el amor del Padre, el amor del Hijo, podemos conocerlo ahí. En la palabra, Él provee alimento para nosotros y nos cuida, por supuesto que nos cuida, ya lo hemos hablado, ¿no? Con su gran amor sacrificial persiguiéndonos, nos cuida como iglesia. Cristo provee todo lo que necesitamos. Tiene amor incondicional Cristo para la iglesia, por supuesto. Ahora quiero mencionar algo y esto es muy importante y es posible que haga un poco te ayude a conectar con esta idea. Yo creo que para algunos puede ser difícil conectar con la idea de que Cristo nos ama incondicionalmente, de que Cristo está con nosotros, su presencia, que nos protege y que nos provee. ¿Por qué? Yo no sé tu historia, yo no sé si tú has sufrido algún tipo de abuso, si tú has sufrido abandono, maltrato. No lo sé. Quizá para ti es difícil poder conectar con las ideas del amor incondicional del Señor porque quizá no tienes un esposo proveedor, quizá no tuviste o no tienes una esposa que te cuide, no lo sé. Quizá haya temas ahí que puedan ayudarte a alejarte de conectar con la idea de que Cristo ama incondicionalmente a la iglesia por factores humanos, ¿no? Pero yo quisiera hacer hincapié con algo. Hay una porción del capítulo 54 del libro de Isaías en el que podemos escuchar lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Para conectar con lo que estamos enseñando el día de hoy, empezando, el Señor le dice al pueblo de Israel: el que te creó es tu esposo y su nombre es el Señor Todopoderoso. Entonces, una vez más estamos viendo esta imagen del esposo y la esposa.
Y además de esto, hay algunas partes ahí en Isaías 54 que dicen cosas como esta: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Cualquiera que te ataque caerá delante de ti. O puedes ir y escuchar la voz del salmista cuando dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recibirá con brazos abiertos. Entonces tú pudiste haber experimentado abandono en tu familia, tú pudiste haber experimentado abuso, tú pudiste haber experimentado cualquier cosa, pero quiero que cobres ánimo en que la palabra dice que el Señor nos ama, que el Señor nos protege y que el Señor provee para nosotros. Entonces, hermanos, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Claro que sí, porque Jesús nos ama incondicionalmente, incondicionalmente. Creo que seguimos viendo hermanos y hermanas en la fe que se siguen añadiendo a iglesias que siguen siendo fructíferas, y es el amor incondicional de Cristo el que hace que la iglesia prospere. Por eso vemos también el amor incondicional de Cristo. Pues quiero continuar al punto número 3. ¿Tiene vida y futuro la iglesia? Claro que sí, porque Cristo nos ama eternamente. Porque Cristo nos ama eternamente. Nos ama sacrificialmente, nos ama incondicionalmente y nos ama eternamente. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo, en Efesios dice, como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Se entregó para siempre. Déjame recordarte algo que encontramos en Hebreos 9. El autor está hablando aquí de la diferencia entre el sacrificio y la expiación de pecados en el pacto anterior y la diferencia ahora con la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y si vas a Hebreos 9, versículo 23, solamente utilizando esto como apoyo para lo que estamos hablando, dice así. Está un poquito largo, lo siento, vamos a leerlo. Dice: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, para que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Estoy hablando en el pacto anterior. Si así fuera, versículo 26, dice: Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hermanos, la iglesia ha sido perseguida toda su historia. Tenemos amigos del otro lado del mundo, en el Medio Oriente, en Asia, que pueden ser decapitados por su fe. Es probable que tú también a lo mejor seas el raro de la colonia, seas el que escucha comentarios acerca de él, o la rara ahí de la cuadra porque eres cristiana. A lo mejor eres el raro del salón, o a lo mejor alguien se burla de ti porque eres creyente en tu área de trabajo, en tu familia misma, comentarios que has escuchado. La iglesia ha sido perseguida y ha sido burlada por años, pero déjame decirte una cosa que es sumamente importante. La iglesia tiene vida porque la vida que Cristo ganó fue al entregarse una vez y para siempre. La iglesia continúa y continúa y continúa, aún siendo perseguida, porque la iglesia se sostiene con el evangelio. Las buenas noticias de Cristo son las que hacen que la iglesia tenga vida. Y esas buenas noticias son que Él se entregó, y se entregó para amarnos. Y este sacrificio no fue un sacrificio momentáneo para una generación, sino eterno para todos, en cualquier momento. Y esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios que lleva a traer vida a la iglesia. Tenemos que entender
que la vida y el futuro de la iglesia no está en manos de nuestras estrategias, no depende de nuestras ganas, no depende de nuestras luces, no depende de nuestro edificio, no depende de nuestros predicadores, no depende de nuestro grupo de alabanza. La vida y el futuro de nuestra iglesia verdaderamente dependen de Cristo, dependen del Evangelio, porque Cristo es quien prospera su iglesia a través de este sacrificio eterno, con amor eterno que Él dio para nosotros. Déjame conectar un poco mis 3 puntos de hoy con algunas simbologías, hablando un poquito acerca de la similitud entre esposo y esposa y Cristo y su iglesia. El día de hoy hablamos en nuestro punto número 1 que la iglesia tiene vida y futuro porque Cristo le ama sacrificialmente, ¿no? Yo pienso en una boda. ¿Alguna vez has estado en alguna? Claro que sí. Has visto que uno de los símbolos que se utilizan es el lazo, ¿no? Yo creo que Cristo nos ama sacrificialmente y tenemos un lazo como iglesia con Él, que nos impide, aun cuando somos rebeldes, aun cuando no estamos siendo correspondidos, que no correspondemos al amor de Cristo de una manera como debemos de hacerlo, aun cuando de repente somos un poco mal agradecidos, aun cuando la iglesia de repente se descarrila, estamos entrelazados con Cristo, porque su amor sacrificial no depende de nuestro amor, no depende de lo que nosotros hagamos, sino de Él y su gran amor por nosotros, por su entrega. Entonces, como un lazo en una boda, nosotros estamos entrelazados con Cristo. De esa misma manera, el día de hoy hablamos del punto número 2, que es el amor incondicional. La iglesia tiene vida y futuro porque Cristo ama incondicionalmente a su iglesia, proveyendo todo lo que necesita. En una boda se entregan arras, y las arras significan eso, provisión. Déjame decirte que las arras que Cristo nos ha entregado son totalmente indestructibles, incorruptibles. Y esas arras representan cómo Cristo provee para la iglesia. De toda manera, ¿no? Con todos los recursos, llamando a algunos, dándole ministerio a otros, dotando a su pueblo para servir a la iglesia. Y sobre todo con su amor incondicional, paciente, perseverante, que día con día nos sigue preparando como una novia para ir a nuestras bodas. Número 3, el día de hoy hablamos acerca de esto, el amor eterno del Señor. Qué mejor para simbolizar en una boda el amor eterno que los anillos que se dan los novios. Cristo nos ha amado con amor eterno y su sacrificio, su gracia, su promesa, la esperanza de saber que estaremos con Él. Esto es el anillo que tenemos como iglesia, sabiendo que vamos a estar otra vez, o que vamos a estar más bien en algún día reunidos con Cristo. Su gracia nos trae salvación, pero también una esperanza de estar con Él. Ahora déjame hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué pensarías? O más bien, ¿alguna vez has escuchado de una mujer que está comprometida? Mejor aún, has visto a una mujer comprometida, y aún mejor, tú has estado comprometida. ¿Cuáles son las características de una mujer comprometida? Muy sencillo, ¿no? Todo el tiempo está enseñando el anillo, está emocionada, está contenta, está enseñando el anillo todo el tiempo, ¿no? Las fotos sale así todo el tiempo, ¿no? En donde sea que puede, se hace hasta una foto así del anillo, no lo sé, está contenta, ¿no? Le dice a medio mundo. Yo recuerdo todavía cuando mi esposa me presentó con una persona desconocida por primera vez, dijo: ay, te presento a mi prometido, ¿no? O sea, la emoción que sale de una mujer que está comprometida al decir estas palabras. Muy probablemente tú estuviste comprometida. Qué tan increíble fue ese proceso. Ese proceso en el que hay una promesa sobre tu vida, un anillo, y sabes que vendrá un día donde estarás casada, ¿no? Incluso es muy característico también que puedas ver un cambio de humor en las mujeres comprometidas, que me hace llevar a preguntarte esto: ¿tú crees que una mujer comprometida tiene vida y futuro? Claro que sí, está llena de vida, está contenta una mujer. Y obviamente las mujeres que han estado comprometidas pueden darse cuenta de eso.
tienen vida, están contentas, tiene futuro, por supuesto, hay una promesa sobre de ella que va a haber una boda. Entonces, yo te preguntaría, ¿tú qué pensarías? O más bien yo te pregunto, ¿tú qué pensarías de una mujer que se escapa el día de su boda? Que no llega, como la película de Novia Fugitiva, una y otra vez no cumple con este compromiso. Desecha la promesa de este novio sobre su vida, desecha el sacrificio de este novio por hacer una boda, una fiesta, una celebración, por amarla con paciencia durante un tiempo, por cuidarla, por protegerla, hasta llegar a estar juntos. ¿Tú qué pensarías de una mujer que avienta el anillo de compromiso y dice, yo no quiero esto, una vez habiendo aceptado? Yo te quiero preguntar hoy, iglesia, ¿cómo estamos respondiendo a lo que acabamos de hablar hoy? ¿Cómo estamos respondiendo al amor sacrificial, al amor incondicional y al amor eterno de Cristo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos siendo como una novia contenta, llena de vida, que sabe que tiene un futuro? ¿O estamos respondiendo como una novia que no tiene mucho agradecimiento, rebelde, escapándose? La respuesta a estas verdades que acabamos de hablar el día de hoy tienen que ser visibles en nuestras iglesias, familia. ¿Cómo se ve nuestra alabanza? ¿Cómo se ve nuestra gratitud? ¿Cómo se ve nuestra generosidad? ¿Cómo se ve el hecho de que sepamos que tenemos un futuro glorioso con Cristo? ¿Cómo se ve? Yo quisiera animarte como iglesia que sepamos que sí, efectivamente tenemos vida y futuro, pero que podamos mostrarlo. Porque si nosotros amamos al Señor, es solamente porque Él nos ha amado primero en respuesta a esto. Para terminar, quiero contarte una historia rapidísimo. Y esta es la historia de mi boda. ¿Sí? Hace algunos años me casé con mi esposa y nuestra boda fue aquello que tú llamas hazlo tú mismo, ¿no? Nosotros hicimos básicamente todo, ¿no? Para preparar la boda, ¿no? Y desde la instalación eléctrica de las luces, la decoración, el poner las mesas, los centros de mesa, el acomodar las sillas, etcétera, tanto las de la ceremonia como las de las mesas donde iba a cenar la gente, los invitados. Nosotros hicimos esta boda con nuestras propias manos, básicamente. Y yo recuerdo incluso que en ese momento ya estaba yo por subirme a bañar. Un amigo nos prestó o nos facilitó su casa de campo y ahí fue nuestra boda. Yo estaba ya por subirme a bañar para pues ya bajar a la ceremonia y no había centros de mesa, entonces fui rápido a poner yo los centros de mesa y estaba con un desconocido que ni me acuerdo quién era ni quién lo invitó, y estábamos poniendo ahí los centros de mesa y luego rápido me subí a bañar, y cuando bajé a bañarme literal me bajé a entrar a la fila del cortejo, a encabezar el cortejo, ¿sí? Y fue una locura. O sea, la verdad es que fue súper divertido, pero al mismo tiempo estresante el haber armado la boda nosotros. Y entonces yo me bajo de bañarme, me pongo en el cortejo, llego al frente y ahí sucede la cosa más increíble que yo puedo recordar de mi boda, de nuestra boda. Voy a tomar agua. Esto fue para dejarlos un poquito con el misterio. Cuando yo llego ahí al frente, después de todo el ajetreo de haber hecho la boda con nuestras propias manos, básicamente, sucede que veo venir a mi esposa, a mi novia, a mi prometida, y la veo recorrer ese pasillo con ojos llenos de amor, sus ojos cristalinos, y como en las películas, no sé si has visto, se apagan todas las luces y de repente iluminan a uno solo protagonista, una sola protagonista, porque va a decir algo importante. Así vi que todo lo que habíamos hecho se apagó. Solo la vi a ella caminar hacia mí. Y ese es el recuerdo más increíble que yo tengo de mi boda. Iglesia, familia de Christ Central, te quiero animar hoy. ¿Tiene vida y futuro la iglesia? Por supuesto que sí.
por el amor sacrificial de Cristo entregándose por ella, por su amor incondicional amándonos con su gracia día tras día, y porque su amor eterno nos lleva a la esperanza que estaremos con Él. No nada más fue para un momento específico de la historia, sino fue una vez y para siempre. Familia, caminemos hacia Él como una novia caminando hacia el altar, viendo a su esposo, sabiendo que Él cumple con todas las especificaciones del esposo perfecto, agradecidos como iglesia, emocionados de estar con Él. Que se vean todo lo que hacemos como iglesia, que tenemos vida, que tenemos futuro, gracias a Cristo y su amor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.